Ya estamos, ¿verdad? Ok. Bien, les decía entonces, la física ha crecido a pasos agigantados. Al principio de la humanidad, todos los pioneros, si se fijan, el avance no fue tan notorio como tal, bueno, como en la actualidad, que ahorita ya estamos hablando de cuántica y de otro tipo de cuestiones mucho, mucho más avanzadas. Antes, por ejemplo, lo que los detenía bastante era justamente que sí observaban cosas y veían que había movimiento de los planetas, eh, lo de la parte de las tormentas, lo de la parte de erupciones volcánicas y demás, pero antes le atribuían todo esto a ciertas divinidades. ¿Alguno de ustedes conoce algo de la cultura maya? ¿Alguien ha escuchado esta parte que el dios del sol, el dios del agua, el dios De la lluvia. de la lluvia, etcétera, etcétera? Entonces, todos se lo atribuían a alguna divinidad, a algún dios. Entonces, justamente eso es lo que no les permitió avanzar a pasos agigantados como tal. Esa era su explicación. Pasa todo eso porque el dios, o llueve mucho y hay inundaciones porque el dios se enojó, ¿sale? Y demás, y demás, y demás. Entonces, pero todos estos estudios y observaciones les permitió muchísimas cosas. Incluso los egipcios lograron predecir en ciertas épocas de lluvia, por ejemplo, cuando se iba a desbordar el río Nilo y podían prevenir esta parte. Déjenme ver si logro ahora sí ponerles el video, otro video. No se escucha, me dicen, ¿sale? Con explicaciones fidedignas, el hombre toma conciencia de su lugar en el cosmos, asombrado por los fenómenos naturales, en un intento de comprender Sí. Perfecto. la realidad sin atribuciones divinas y con explicaciones fidedignas, el hombre toma conciencia de su lugar en el cosmos. Asombrado por los fenómenos naturales, comienza el estudio de su medio de existencia. Buscando en la Tierra y hasta en las estrellas, conoce lo que rige la naturaleza. Así es que se desarrolla la física en función de la necesidad del hombre de conocer el mundo natural, controlar y reproducir las fuerzas de la naturaleza en su beneficio. Para entender el paradigma actual de esta ciencia y cómo hemos llegado hasta este punto en cuanto a avances científicos y tecnología se refiere, debemos navegar por la mente de los pensadores más grandes de la historia, estudiar los hechos y su impacto en la humanidad. Por eso hoy te presento la historia de la física. La física es la ciencia que estudia en sí misma la naturaleza, estudia los componentes fundamentales del universo, la energía, la materia, el espacio-tiempo y las interacciones fundamentales. Esta ciencia guarda una amplia relación con las explicaciones que el hombre tiene del funcionamiento de la naturaleza. Ya en la antigüedad, ciertas civilizaciones hicieron las primeras preguntas sobre los sucesos de la naturaleza, muchas veces dando explicaciones sobrenaturales o místicas a los fenómenos naturales, hasta que con el uso de la lógica, los primeros pensadores empiezan a dar interpretaciones sobre el mundo que los rodea. Esto los llevó a muchos análisis de carácter filosófico más que físico para intentar describir la realidad. Surge así en la Grecia antigua el concepto de filosofía natural, de manera que es allí que son realizados los primeros estudios científicos. Científicos, claro, para la época. Las primeras explicaciones que aparecieron en la antigüedad se basaban en consideraciones puramente filosóficas, sin verificarse experimentalmente, llevando a concepciones falsas o incompletas de la realidad, debido a que los griegos daban prioridad al pensamiento deductivo, y este no siempre funciona en muchos ámbitos de la ciencia. Estos filósofos naturales estaban interesados en racionalizar el mundo, sin recurrir
a la intervención divina, se interesaron por el problema cosmológico, es decir, por el origen del mundo, y trataron de dar respuesta a sus interrogantes partiendo de objetos concretos de la naturaleza, a los que llamaron arge, que significa principio, identificando así el origen de la naturaleza en otras cosas naturales, como el agua, el aire o el fuego. Por ejemplo, uno de los primeros filósofos en intentar dar respuesta a cómo estaba constituida la materia fue Tales de Mileto. Él propuso que la materia básica o elemento que formaba todas las cosas del universo era el agua, ya que de todas las sustancias es la que parece encontrarse en mayor cantidad en la atmósfera en forma de vapor y está en la misma vida. Otros filósofos sugirieron otros elementos naturales, lo que sugiere que en este tipo de análisis podemos ver indicios de ese pensamiento deductivo del que se caracterizaban estos filósofos, que como dije hoy sabemos que no es suficiente para comprender el universo, pero para la época era una gran revolución. A menudo Tales es considerado el iniciador de la especulación científica y filosófica griega y occidental. La contribución más importante de los griegos fue la primera teoría atómica, concebida por Lepusio de Mileto y desarrollada luego por Demócrito. De acuerdo con Demócrito, si un pedazo de materia se dividía continuamente, llegaría a un punto en el que sería indivisible, según él, al átomo. Otro filósofo natural fue Aristóteles, destacado de entre todos los filósofos por ser de los primeros y el que más aportes hizo a la filosofía natural. Aristóteles estudió la naturaleza y tiene abundantes escritos sobre plantas, astros y animales. Sus estudios sirven hoy en día para hacer una distinción de lo que se consideraba física en la antigüedad y lo que es ahora. La lógica aristotélica dominará los estudios de la física hasta finales de la Edad Media. A pesar de que había muchos conceptos cerrados que dejaron estos filósofos, sus estudios permanecieron como un dogma por casi 2000 años, sin que nadie los cuestionara, en especial por la aceptación de la Iglesia Católica, que promulgaron teorías como la teoría geocéntrica. De esta manera se desarrolló primitivamente la física a través de teorías descriptivas falaces y otras veces incompletas. La primera revolución de la física fue gracias a Nicolás Copérnico, quien es considerado el padre de la astronomía moderna. Sale en 1543 la primera copia de su libro. Este suceso dio fin a una época de dogma. Es así que con el trabajo de Copérnico se desafía la visión geocéntrica de Aristóteles al proponer el sistema planetario heliocéntrico. En este sistema, el Sol es el centro alrededor del cual la Tierra y los otros planetas giran. Esto no solo acabó con el dogma científico, sino que dio inicio a una transformación de la visión del mundo, trayendo consigo ideas nuevas y dejando las antiguas, iniciando así un impulso de cambio de mentalidad encaminado hacia la modernidad, cambiando las consideraciones que se tenían de la naturaleza por unas basadas en el pensamiento crítico, dando un lugar más privilegiado al uso de la razón humana y disolviendo los principios impuestos de autoridad. Este cambio de paradigma dio lugar también a lo que se le llama la crisis de la conciencia europea, pues la variación del pensamiento en el área de la ciencia impactó a la sociedad de una manera tal que impulsó otras áreas sociales y humanas. La transformación de la sociedad occidental de medieval en moderna significó un antes y un después en la historia humana. Posteriormente, Johannes Kepler propuso las 3 leyes del movimiento planetario entre 1609 y 1618. En ellas establece que los planetas del sistema solar se mueven en órbitas elípticas. Kepler contribuyó al estudio de la física de la óptica. El trabajo de Copérnico y Kepler liberó a los astrónomos europeos del yugo aristotélico. Ahora, el funcionamiento de los cielos podría ser explicado por las mismas leyes físicas de la Tierra. Aunque el dogma había sido cuestionado, aún había instituciones que querían conservar las nociones dichas por Aristóteles. Sin embargo, un personaje llegaría para dar sentido a los trabajos de Copérnico y Kepler y consolidar así la revolución científica.
Este personaje fue Galileo Galilei, que llegó para dar forma a la ciencia. Por eso es considerado el padre de la astronomía moderna, el padre de la física moderna y hasta el padre de la ciencia, debido a que con ayuda de la invención y la mejora del telescopio se convirtió en el responsable de la gran variedad de observaciones astronómicas que dieron a conocer la naturaleza del universo. Observó la luna, los planetas y nuestro lugar en el universo, de manera que gracias al telescopio se pudieron tener pruebas que consolidaron lo que empezó Copérnico y Kepler. Con estas nuevas observaciones se demostró la incompatibilidad con el modelo geocéntrico, lo cual le trajo conflicto con la Iglesia Católica, la cual poseía una gran autoridad para la época. Estos hechos reflejan la lucha entre lo que fue un conflicto entre el razonamiento inductivo y el razonamiento deductivo, pues la inducción basada en la observación de la realidad propia del método científico que Galileo usó por primera vez, ofreciendo pruebas experimentales de sus afirmaciones y publicando los resultados para que pudieran ser repetidos, consolidó un nuevo modelo de obtención del conocimiento que competía contra la deducción basada en la autoridad, bien de filósofos como Aristóteles o de las Sagradas Escrituras, de manera que Galileo siempre se basó en datos extraídos de observaciones experimentales que demostraban la validez de sus argumentos, por lo que su forma de hacer ciencia era considerada moderna. La tarea de la ciencia después de este siglo fue encontrar técnicas precisas para tener el control racional de la experiencia y mostrar cómo conceptos matemáticos se pueden utilizar para explicar los fenómenos naturales. Así Galileo logró que la física adoptara un modelo científico, modelo que debería seguir todo saber que quisiera alcanzar la categoría de conocimiento científico y real. A esto se suma el filósofo matemático y físico René Descartes, continuando con la revolución científica y las críticas a la visión aristotélica, donde hizo importantes contribuciones a la filosofía moderna y a la física con las coordenadas cartesianas. Descartes aplica su duda metódica y tras dudar de todo descubre que el sujeto que duda tiene que existir, cogito ergo sum. Gracias a sus aportes a la filosofía, Descartes identifica la materia como la extensión espacial, pues esta es la única propiedad clara y distinta sin la cual no se pueden concebir los cuerpos. El programa mecánico de Descartes consistía en reducir todos los fenómenos a los movimientos, común a todo el universo y geometría, por lo que no acepta en física principios que no sean aceptados en matemáticas. Materia y movimiento son los principios últimos de toda explicación física para él, de manera que se comprende el mecanicismo del universo. Galileo lo hace reduciendo el movimiento de caídas a fórmulas matemáticas y Descartes con su contribución a la geometría. Este mecanismo puede ser visto como los indicios del principio de causalidad. Todo tiene una causa y un efecto, principio adoptado a profundidad siglos después. De esta manera, Galileo y Descartes descubren el lenguaje del universo, dejándolo en evidencia en esta cita. La filosofía está escrita en este gran libro continuamente abierto ante nuestros ojos. Me refiero al universo, pero no se puede comprender si antes no se ha comprendido su lenguaje y nos hemos familiarizado con los caracteres en los que está escrito. Está escrito en lenguaje matemático, y los caracteres son triángulos, círculos y demás figuras geométricas, sin los cuales es humanamente imposible entender ni una sola palabra. Sin ellos se da vuelta en vano por un oscuro laberinto. Esta cita deja en evidencia que para este punto, la ciencia ahora es la manera en la que se entiende el universo. Adiós a la superstición. Los trabajos de Galileo y Descartes sobre la mecánica y la dinámica, sumados a los esfuerzos de los astrónomos Nicolás Copérnico y Kepler, fueron integrados y sistematizados por Isaac Newton. Isaac Newton unifica las ideas del movimiento celeste y de los movimientos en la Tierra en su obra titulada Filosofía Natural Principia Mathematica, donde trajo consigo las 3 leyes del movimiento y la 4ª ley de la gravitación universal que cambiaría para siempre el mundo, estableciendo a la física como la explicación de muchos fenómenos naturales. El trabajo de los científicos mencionados y de Newton sigue siendo importante hasta la actualidad, ya que con esta unificación todos los fenómenos macroscópicos pueden describirse con las leyes de Newton. Esto trajo al estrado nuevos campos de la física que se desarrollaron en los próximos años, como bien puede ser la estática, dinámica, mecánica de fluidos, termodinámica y óptica.
Y es así donde la ciencia comienza a expandirse, entrando en el estudio de otros fenómenos de la naturaleza y especializándose en campos de los cuales hablaremos en el siguiente video. Por ahora, hasta aquí llega la historia de la física clásica, con la concepción de la filosofía natural y con la llegada del método científico y el pensamiento matemático. La física es la ciencia que estudia la naturaleza en su sentido más amplio. La física es la ciencia básica. Estudia el cosmos, es decir, el todo desde el punto de vista científico. Aunque aparentemente la física consiste en buscar o encontrar una matematización de la realidad observable, no es así. Lo que ocurre es que la matemática es el idioma en el que se puede expresar con mayor precisión lo que se dice en física. Donde los sentidos nos fallan, la razón debe intervenir. Galileo Galilei. Nuestros sentidos no fueron suficientes para dar sentido a nuestra realidad. Las observaciones muchas veces nos convencieron de conocer la naturaleza, pero la naturaleza nos orilló al método científico para poder interpretarla correctamente. Como podemos ver, la física es el más claro ejemplo del conflicto entre Dios y el hombre, donde el hombre trata de entender el mundo por sí solo y no por Dios o autoridad alguna. Esto se acrecenta en tiempos de Galileo. Pero este conflicto, en realidad, no es más que una representación en el fin. Puede compartir, ¿verdad? ¿Sí me escuchan? Ya escuchamos. Ok, Sí. bien. Bueno, a grandes rasgos, esta es como la historia en general de la física, desde tiempos antiguos hasta tiempos actuales. Entonces, ¿habían escuchado a todos estos científicos? Sí. Sí, maestra. Son los principales, ¿verdad? Ya todos nos los habían mencionado en algún momento desde secundaria, desde prepa. Entonces, son los pioneros tal cual. Y es importante esta parte de la divinidad y demás. Ustedes ya están están estudiando ingeniería, entonces toda esta parte del método científico es muy importante, justamente como lo mencionaban. La parte del método científico es todo experimento que ustedes vayan a hacer nuevo y demás. Tienen que dejarlo, digamos, sustentado y por escrito para que cualquier otra persona involucrada que entienda el método científico pueda llegar y entender lo que ustedes hicieron anteriormente. Esa es como la idea. Y sobre eso ir avanzando a lo que sigue y a lo que sigue y a lo que sigue. Así es como fuimos evolucionando en la física con los escritos que tenían y demás. ¿Sale? Y sobre eso trabajaban. Y fuimos avanzando dentro de esta ciencia. Bien, anoten esta parte, es fundamental. La primera fase de la física fue antes de los griegos. Pregunta de examen, estas fueron los cuatro asentamientos básicos que nos permitieron empezar a indagar dentro de la física, ¿sale? Los babilónicos, la cultura egipcia, los chinos y los mayas. Se habían escuchado de todos estos, ¿verdad? Sí, maestra. Excelente. Estos cuatro asentamientos, como tal, empezaron a observar toda la parte astronómica y demás.
cada uno desde su ubicación, su situación y los instrumentos que fueron generando para observar ciertas cosas. Esos son los puntos importantes. Anótenlos, por favor. Las 4 culturas principales con las que iniciamos a indagar en la física como tal. Entonces, comentó maestra que esto era como tipo pregunta de examen, ¿verdad? Que son Así las es. 4 principales. ¿Qué, perdón? Es que estoy tomando un... Culturas asentadas que empiezan a indagar en la física antigua. Ok, gracias, maestra. Nada. Este es el primer periodo, ¿sale? La línea del tiempo que me van a hacer la van a dividir por periodos. El primero es antes de los griegos, ¿sale? Y ahí van a desglosar los principales personajes o científicos y sus principales experimentos o sus principales obras que aportaron al desarrollo de la física, ¿sale? A ver, maestra, no entendí otra vez. ¿Me puede volver a explicar eso, por favor? Va de nuevo. Ok, dentro de la tarea que van a hacer es una línea del tiempo, ¿sale? La línea del tiempo primero me la van a dividir en periodos, ¿sale? Antes de los griegos, durante los griegos, la física clásica, la física moderna, etc. Les voy a ir indicando cuál es cada uno de los periodos. El primero es antes de los griegos, ¿sale? Y dentro de ese periodo van a desarrollar los principales científicos y sus principales obras que aportaron al desarrollo de la física. Básicamente es lo que ocupo que vayan, o que me entreguen, ¿sale? Esas 3 cosas. Entonces, nomás va a ser de la primera, en la línea del tiempo, nomás de los científicos, desde la física antes de los griegos, ya de los demás, ¿no? No, sí, sí. De todos. Todos los periodos, pero les voy a ir indicando cuál es cada uno de los periodos. ¿Sale? Ok. O sea, es justamente lo que van a hacer en la línea, pero iniciamos con antes de los griegos. Ah, ya. ¿Sale? Entonces es por eso que ahorita mencionó antes que esto era antes de los griegos, que eran las Exacto. culturas babilónicas, egipcias, chinas y mayas, ¿verdad? Y ya, por Exacto. ejemplo, en cuanto veamos un material diferente, ya nos va a decir la otra etapa del tiempo y así para irlo llevando en consecuencia, ¿no? Así es. Aquí les voy a ir dando cada uno de estos, entonces, de hecho, si pueden ir haciendo como su esquemita en sucio, ya van a tener hecho esa parte, ya nada más lo acomodan a su gusto, ¿sale? Pueden usar aplicaciones, les voy a pasar unas ligas ahorita al final. ¿Han escuchado PictoChart, Geniali y ese tipo de plataformas? Yo no. Sí, maestra. ¿Sí? No, yo tampoco. Bueno, son como plataformas donde ya vienen como el prediseño, como donde ustedes nada más meten la información. O sea, ya eligen el diseño de cómo quieren su línea del tiempo, ya vienen ahí con colorcitos y demás, ya ustedes meten nada más la información y lo pueden compartir así sin ningún problema, sin que ustedes vayan haciendo el cuadrito, la flechita, etcétera, etcétera. Ya está el prediseño, ya ustedes nada más va haciendo información. Sí, pues de hecho también, maestra, en Microsoft Teams hay una aplicación, También. la verdad no recuerdo el nombre, pero sí hay una aplicación en la cual ya nada más, hasta tú mismo puedes hacer el diseño y ya, sigue su secuencia y todo. Excelente. Sí, sí, sí. ¿Y El no, formato es libre, ¿sale? no puede ser en la libreta? Sí, también, sin ningún problema. Puede Ok. ser PowerPoint, libreta, como es ese compañero en Teams. Les digo, les voy a pasar estas ligas. De hecho, estas ligas les va a servir bastante porque, bueno, ustedes están en primer semestre
pero pues les van a seguir pidiendo cuadros sinópticos, líneas del tiempo, entonces ahí viene como ya todo prediseñado. Ustedes eligen la que más les guste y lo hacen. Incluso en Genially pueden hacer una presentación de este estilo, pero tipo Prezi. ¿Se han manejado Prezi? Sí. Bueno, ¿lo han visto? No, Sí, yo no. maestra. Sí, de hecho, ¿cómo se dice? En la prepa lo manejamos mucho, pero por lo de la especialidad. Muy bien. Bueno, las presentaciones ahí en Genially se pueden hacer similares a Prezi y hay infinidad de plantillas, digamos. Entonces está súper genial. Obviamente está la opción gratuita, que es más limitada, y está la opción de paga, pero con la opción gratuita pueden descargar plantillas sin ningún problema y trabajar con ellas. Les digo, para hacer infinidad de cosas, tarjetas de presentación, invitaciones, líneas del tiempo, cuadros sinópticos, etcétera, etcétera. Entonces, ahorita al final de la clase les paso las ligas y ya ustedes indagan y lo hacen como ustedes gusten, ¿sale? Justo esta parte es importante de la creatividad, ¿sale? Se los dejo ahí libre también para que exploten esa parte. Si lo quieren hacer en su libreta también, no hay ningún problema. ¿Sale? Otra cosa que se me pasaba importante, nada más todo lo que suban, por favor, a Classroom en PDF. ¿Sale? Porque de repente, sobre todo en estas cuestiones de imágenes y demás, como que mueve las cosas. O si metemos alguna formulita o algo, de repente no aparece. Entonces, todo por favor en PDF, ¿de acuerdo? Anótenlo por ahí, PDF. Toda actividad en Classroom. Vale, ¿ya anotaron hasta aquí? Ya. Bien, entonces, vayan poniendo las notitas por ahí. Dentro de la cultura babilónica, bueno, estaban los sumerios. Los sumerios era como un pequeño grupo de gente que empezó a observar el movimiento de los astros, de las estrellas y demás. Entonces, fueron los primeros que dividieron el año en meses. ¿Sale? Y son los primeros que generaron o que se dieron cuenta del cambio de las estaciones del año. ¿Sale? Dentro del sistema sexagesimal que generaron los babilónicos, ¿alguien lo conoce, el sistema sexagesimal? ¿O lo habían escuchado antes? Yo lo había escuchado, maestra, cuando manejamos también lo del código binario en programación. Exactamente. Pero este sistema justamente es el que nos permite, dentro de matemáticas y física, las matemáticas van de la mano con la física, ¿sale? No podrían ser una sin la otra. Entonces, totalmente, siempre, siempre, siempre de la mano. No está peleada una con la otra, al contrario. No funciona una sin la otra. Entonces, el sistema sexagesimal nos permite sobre todo ver esto de los ángulos, que una circunferencia completa tiene 360 grados, cómo la podemos dividir, etcétera, etcétera, ¿sale? Ellos fueron los pioneros, los primeros que empezaron a generar esta parte. Y dentro de la astronomía, los babilónicos fueron los primeros en observar que teníamos eclipses. ¿Sale? Todo eso vayan poniéndolo como notita a un lado. Es importante. Si se les pasa algo o me regreso en algo, me avisan. ¿Sale? Maestra, ¿quiénes fueron los primeros de lo de los eclipses? Los babilónicos dentro del área de la astronomía. Ah, ok, gracias. Los primeros en los eclipses, ¿sale? En los egipcios, ¿qué saben de los egipcios? ¿O qué recuerdan de los egipcios? Lo de las pirámides y todo eso, ¿no? La pirámide fundamental. Si han visto por lo menos fotos, ¿verdad? De esta parte de, todo el mundo ubica la pirámide de los egipcios. Sí. Perfeccionen esa pirámide. ¿Cómo creen que lo hicieron?
Pues según están, o sea, las pirámides están alineadas a las estrellas, ¿no? O algo así. Ok, Adriana, los sumerios fueron los primeros en detectar las estaciones del año. Dentro del sistema sexagesimal en los babilónicos, son los que nos permiten, exacto, uso en los ángulos especialmente. Gracias, Celeste. Y en astronomía, observar los eclipses, exactamente. Sí, perdón, comentaban lo de la pirámide. ¿Cómo hicieron la pirámide? Perfectísima. ¿Se imaginan las limitaciones de antes para poder construir esa pirámide? ¿Y cómo creen que lo lograron? Pues por lo ¿Quién mismo escucha? que dice ahí, ¿no? El uso de la geometría y matemáticas, eso fue lo que los ayudó a hacer todas sus mediciones. Justamente como decía su compañera, está totalmente alineada al sol. Todas las pirámides que construyeron los egipcios, los mayas, por ejemplo, ¿alguien ha ido a Chichén Itzá? ¿Alguien ha ido de aquí o no conocen? Bueno, también está perfectamente alineada la pirámide esta de los mayas. Totalmente acústica y totalmente, cuando baja esto del solsticio de invierno y demás, y en la primavera que todo el mundo se deja ir para allá. Cuando baja el sol, efectivamente sí se ve la serpiente dentro de en la orilla de la pirámide. Entonces también está totalmente perfecta tal cual. Incluso sí saben la teoría de los mayas que decían que, que fueron secuestrados por extraterrestres o algo por el estilo. ¿Se habían escuchado esa parte? Sí. Porque todo es perfección y casual dejaron todo y desaparecieron y no hay rastro absoluto de ellos. Nada, 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 solo todo lo que dejaron. ¿Sale? Entonces, pero pues tenían su observatorio, tenían sus pirámides, tenían el campo de juego de pelota, de verdad está todo geométricamente súper bien hecho y demás. Entonces, los avances que tenían, pues realmente no eran como lógicos para la época, pero tenían conocimientos de muchas, muchas cosas, ¿sale? Entonces, bueno, estamos en los egipcios. Los egipcios, dentro de la astronomía, fueron los primeros también que mencionaban que el Sol era el centro de la galaxia, que eso antes se consideraba como una barbaridad. ¿Recuerdan esta parte donde se decía primeramente que la Tierra era el centro del universo y no el Sol? ¿Sí recuerdan esa teoría? Sí, de hecho lo mencionó ahorita el video, ¿no? Exactamente. Entonces, los egipcios, anoten por ahí en la parte astronómica, fueron los primeros en mencionar que el Sol era el centro del universo y no la Tierra. ¿Sale? Y sus conocimientos geométricos y matemáticos son los que les permitieron justamente construir sus pirámides perfectas. Y dentro de la mecánica del movimiento, lo que hicieron fue construir palancas, ¿sale? Esto también le permitió construir sus pirámides. Fueron los primeros en generar esta parte o este invento como tal para poder cargar cosas más pesadas. ¿Sale? Entonces generaron o descubrieron la palanca. ¿Sale? ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, en la parte que dice conocimientos geométricos y matemáticos, ¿no ponemos nada? Sí, fueron los que les permitieron construir sus pirámides perfectas. Sus Ok. conocimientos geométricos y matemáticos. El área que tenía que abarcar, justamente cómo bajaban los rayos del sol, dónde tenía que estar alineado todo perfectamente.
Gracias a todo eso, También eran considerados, maestra, como se podría decir, personas adelantadas a su tiempo, ¿no? Dado las así es. estrategias que utilizaban, porque la verdad, como ahorita mismo, para realizar ese tipo de estructuras, sí se requiere de máquinas especiales y todo, las cuales comentan que para ese tiempo era como imposible, entonces se mantiene como un enigma de cómo lo lograron hacer. Exactamente. Lo único que se conoce fue que crearon la palanca. Entonces, obviamente, con la palanca y el plano inclinado. Palanca y plano inclinado. Se supone que con eso construyeron sus pirámides. Efectivamente, es muy complicado. Y se mantiene exactamente como un enigma. También fueron los primeros, los egipcios fueron los primeros en prever inundaciones. ¿Sale? Podían prever cuando iba a haber alguna tormenta, iba a desbordarse el río Nilo, por ejemplo, y pudieron empezar desde esa parte, por ejemplo, a evacuar gente. Fueron los primeros en prever inundaciones. Y también conocían cuándo es el mejor momento para sembrar. Esa parte también es muy importante. ¿Sale? Los chinos, ¿qué saben de los chinos? ¿Qué han escuchado de los chinos? Que son unos fregones para hacer cosas. Exactamente. Pero en la antigüedad, ¿qué habían escuchado de ellos? ¿Qué aportaron a la física? ¿Alguien sabe? Conocemos muchos de sus avances en la actualidad, pero no conocemos mucho de sus avances anteriormente, ¿correcto? Bueno, sí los conocemos, pero no son tan nombrados como los egipcios o como los mayas. ¿Cierto? Bien, vayan anotando. Dentro de la medición del tiempo, los chinos fueron los primeros en realizar mediciones del tiempo con relojes de sombra. ¿Sale? Relojes de sombra. Fueron los Fueron primeros en realizar, ¿qué, maestra? en medir el tiempo con relojes de sombra. ¿Sale? Fueron los primeros en descubrir o son los creadores del ábaco. Todo el mundo conoce un ábaco, ¿verdad? ¿Sí saben qué es un ábaco? Sí, Sí, Bueno, los chinos lo crearon. Son los creadores del ábaco. Dentro de la astronomía son los primeros que observaron cometas. ¿Vale? Y fueron los inventores de la brújula. Todo el mundo sabe que es una brújula, ¿verdad? sí.